sanarnos en espíritu, alma y cuerpo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así como usted está de pie, recibimos a nuestro apóstol Mario. Apóstol Mario, gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad una vez más para poder continuar con estos temas que son de suma importancia para nuestra vida, sobre todo los que estamos en el ministerio, para poder seguir haciendo la tarea del ministerio y para seguir también entrenando a otros y que se conviertan en ayudas ministeriales. Oramos para esta segunda o tercera faceta de este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por darnos nuevamente el tiempo, la oportunidad de meditar en tu palabra. Te suplico que nos des fuerzas a todos, Señor, que nos abras el entendimiento y que podamos procesarlo, digerirlo, Señor, y que nada se quede, Señor, en nuestra ignorancia, sino que pueda ser procesado adecuadamente y que eso se convierta en una herramienta más en la tarea que nos has encomendado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera comenzar a platicar acerca de las ministraciones del alma. Oiga, ministraciones del alma, porque la intención es tomar el ejemplo de la vida de los creyentes del Antiguo Testamento y que nosotros, mientras pues leemos o nos familiarizamos con el personaje que voy a estar presentando, podamos ir como haciendo una ministración. Es decir, si a usted le tocara la oportunidad de ministrar un caso similar, ¿cómo lo diagnosticaría? ¿Verdad? Porque a eso hemos venido a aprender, a equipar. Y claro, que a la misma vez nos ayude a escudriñarnos, ¿verdad? Nosotros mismos acerca de la situación, si es semejante a algún problema que se está viviendo. A esta faceta también yo lo llamo lo escritural y lo experimental. Recuerde que en la primera faceta hablamos de lo que era la parte conceptual, la parte ético o ética y lo teórico. Y lo que estábamos hablando es definir de dónde viene la palabra administración. Vaya, por si alguien pregunta, ¿quién inventó la administración? ¿De dónde sacaron la administración? Ya que en el pasado, cuando nosotros comenzamos a funcionar en esta área, pues lo aprendimos en la casa donde nacimos, ¿verdad? En la misma casa donde nació también su apóstol y algunos pastores que están aquí también. Fuimos enseñados por el ministerio apostólico de ese tiempo y entonces lo empezamos a experimentar y a ministrar. Pero yo creo que no podíamos nosotros decir es que esta doctrina fue el apóstol Ríos el que la inventó o algo así, sino que él tuvo una revelación basada en las Escrituras y de ahí comenzó a hablar acerca de la administración. Pero nosotros necesitamos de verdad saber que esa revelación tiene un tiempo, tiene un origen, de dónde vino lo que él recibió. Claro, de Dios, pero ¿basado en qué? Entonces, en ese pensamiento, en ese orden de pensamientos que acabo de expresar, es que hablé yo en la primera faceta que originalmente quienes tenían el privilegio para ministrar el alma de los humanos eran los ángeles, y ya le puse algunos ejemplos. Pero llegó el tiempo cuando el Señor traslada, ¿verdad? Esa tarea a nosotros los ministros. Ahora nosotros no solamente podemos entender ese trabajo, pues porque venimos nosotros o somos parte de la misma naturaleza de pecado y que el Señor nos restauró y experimentamos también nosotros ministraciones que nos ayudó a bien, ¿verdad? Ahora bien, estos personajes, no cabe duda que son ejemplos que Dios nos deja para que podamos darnos cuenta de que esos hombres del Antiguo Testamento que tuvieron llamamientos maravillosos y llevaron a cabo tareas, hermanos, extraordinarias. Me llamó la atención esto, mucho me llama la atención esto,
que todos venían de familias disfuncionales. Rara vez usted puede destacar un personaje que viene de una cuna perfecta, por decir así, y que no tenía problemas a la semejanza de los demás seres humanos. Es más, le voy a hablar de un personaje que no tiene ni origen de genealogía, según la Biblia, y es Elías. De Elías no se sabe nada. Es un personaje extraño, hermano, porque dice la Biblia de Elías que solamente era de un lugar. A Elías, mejor dicho, le llamaban Elías el tisbita. Pero la palabra tisbita, al decir Elías tisbita, no quiere decir que Elías era de esa región, porque no existe esa región. No hay ningún dato, no hay. Usted puede leer la enciclopedia judaica y no encuentra la región tisbita. No hay ningún libro de recursos de investigación judía que diga que esa era tal región, que en tal lugar, en el año tal, que habitaron tales ahí. No existe. Sino que Elías, le llaman Elías tisbita porque él era un tisbita. Y la palabra tisbita viene de la raíz tisabá, que quiere decir hueste. O sea que él era parte de una hueste. Y por eso se trasladaba, hermano, lo hallaban en un lugar y en otro. Ok, ¿por qué le menciono eso? Este no es el tema, por supuesto. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque la Biblia dice que Elías tenía pasiones, según el libro de Santiago, semejante a la de los hombres. ¿Por qué dice que semejante a la de los hombres? Porque era un tisbita, era del tisabá, era una hueste, pero que tenía la naturaleza del ser humano. Ok, menciono esto porque rara veces usted encuentra personajes así en la Biblia. Sin embargo, la mayor parte de todos los ministros y los hombres que en hebreo se mencionan como los hombres de la galería de fe, todos venían de familias disfuncionales. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque tuvieron oportunidad para ministrar su alma. Ya dije, a través de seres angelicales. Pero hoy vamos a hacerle usted y yo la ministración a ellos. ¿Cómo usted le haría la ministración? Entonces, si hablamos de personajes disfuncionales, por ejemplo, una lista de los problemas en las familias que vienen de casas disfuncionales podría ser esta. Vicios que podrían ser alcoholismo, drogas, enfermedades de la mente como la depresión, problemas de cáncer, etcétera. Estoy limitando porque usted puede darse a la imaginación que otras cosas podríamos añadir, ¿verdad? Tendencias como divorcios, separaciones, abandonos, pérdidas materiales, económicas y aún emocionales y sentimentales también. Si vemos también eventos donde decía la pastora Luz de violaciones, eso es tremendo, hermano. Cuando mamá fue violada de niña y tuvo la oportunidad de ministrarse y no lo hizo, está poniendo en gran peligro a sus descendientes, porque hay un espíritu cíclico que por el receptor que permanece aún sin ser desautorizado o neutralizado, entonces ese receptor atrae al espíritu de violación cíclico que es como un emisor con un receptor y se conectan, y entonces viene otra generación en esa línea sanguínea a experimentar también el desastre de la violación. Entonces, por eso es que se está enseñando acerca de la importancia de entender con amplitud la ministración al alma. Entonces, eventos que se repiten, ya dije, violaciones, incestos, homicidios, desviaciones sexuales y cualquier otro tipo de problemas que han perseguido a la familia. Entonces, estos son algunos ejemplos de problemas que se dan en las familias disfuncionales. Pero repito, todos los personajes de la Biblia, la mayor de ellos, todos los que usted menciona, Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, etcétera, todos venían de hogares disfuncionales. Pero Dios les encomendó una tarea. Ok, ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque hay
principios que dejan ver cómo lo disfuncional, si no se corta, viene a ser el impacto familiar, que podría titularse el impacto familiar del pecado. Entonces, ¿qué es lo que se da en familias disfuncionales? Que no cortan con esos eventos o situaciones. Por ejemplo, el pecado familiar, estos son principios importantes. El pecado familiar lidera a los estragos familiares. O sea, todo lo que se llega a conocer de tal familia que batalló con el mismo problema, el alcoholismo, se da cuenta pues que el pecado familiar, el pecado ancestral lidera los estragos familiares. Cuando decimos estragos, estamos dando a entender que existe algo en desorden, en confusión, preocupante, problemático, desalineado, dificultoso, embarazoso y sucio. O sea, estos son conceptos que emergen del término estragos familiares, todo lo que podría implicar. Los estragos están fuertemente relacionados al concepto de lo disfuncional. Por eso empecé hablando de familias disfuncionales. Ahora, el pecado familiar lidera a la disfunción familiar. Entonces, es hermano, un ciclo repetitivo. Siempre va a haber lo disfuncional que lleva al pecado familiar, o el pecado personal que afecta a la familia y se convierte en un pecado familiar, y luego otra vez continúa lo disfuncional. Entonces es un ciclo, hermano, que se va potencializando cada vez, porque un principio que es bien importante entenderlo, que cuando un ciclo no se detiene, la siguiente vez es más fuerte. Ese es el problema de no cortar con los ciclos, que cada vez que se repite un ciclo, la siguiente vez es en mayor auge, con mayor potencia. Y la siguiente faceta es que si no se rompe, no solamente viene en mayor potencia, sino que es más constante el ciclo. Si antes se daba cada 3 años, no se cortó, ahora se da cada 2 años, cada año, cada 6 meses, etcétera. Entre más se repite, es más fuerte y más frecuente. Ese es el problema de los ciclos, y eso es lo que hace, hermanos amados, continuar con lo disfuncional del pecado en una familia. Ahora bien, volviendo al tema que utilizamos, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Para qué es la ministración al alma? Bueno, para examinar nuestros caminos. Palabra derek, caminos, pero quiere decir jornadas, quiere decir costumbres, quiere decir hábitos también. Entonces, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslo. Usted sabe que escudriñar es buscar minuciosamente, es dedicar tiempo, es hacerlo con responsabilidad, es hacerlo perseverantemente y con mucha paciencia para poder encontrar algo. Poder, hermano, buscar minuciosamente algo que esté ahí. Eso es escudriñar. Yo sé que, digamos, más de alguna vez alguien ha tenido una experiencia que le dice: mira, anda a buscar algo, ¿dónde está tal cosa que yo necesito? Ahí buscala, ahí está sobre el ropero, no sé cómo le dicen en su pueblo, ¿verdad? Ahí está. Y usted busca y no encuentra nada. Y entonces los hombres, dice el hermano, y de repente llega la persona que lo está mandando: aquí está, mira. Es más, le dicen: en tu nariz está, y usted viéndose hasta la nariz, hermano. ¿Me doy a entender? O sea, porque vamos a la ligera, pero necesitamos escudriñar. Esa es la administración al alma, esa es la oportunidad de buscar minuciosamente en lo profundo, hermano, en lo más complejo, si es el término que podemos usar, de tal manera que lo encontremos. Pero está en nosotros darle esa importancia de buscarlo. Ahora, estas son conclusiones que podemos ver acerca de los estragos, ¿verdad? Déjeme entonces poner una base bíblica del principio que la Biblia habla de ser de una casa disfuncional. Esa palabra también se entiende como un hogar dividido. Tiene que ver lo disfuncional con un hogar dividido. Que dice Mateo 12:25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo:
todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Yo sé que no es mi interés hablar de la historia que está ahí plasmada, sino que lo que quiero ver es el principio. El principio es la palabra casa dividida. Esa palabra casa dividida se puede entender como un hogar disfuncional. Es decir, papá y mamá están peleados, papá y mamá están divorciados y viven bajo el mismo techo, papá y mamá están juntos pero no están casados y tienen hijos, etcétera. Es una familia disfuncional, es una casa disfuncional, es una casa dividida. Y el principio dice que una casa dividida no permanece. No permanece. Ahora, me llama la atención por qué estoy mencionando esto. Por lo que hablaba hace un momento la pastora Luz respecto a que es importante que haya uno en casa que experimente la ministración y la liberación, y que la crea de tal manera para que pueda, hermano, de alguna forma que Dios le ayude a trabajar con el resto de la familia, y que los demás también puedan entrar voluntariamente a la ministración y a la liberación. Porque no podemos verlo esto, hermano, como algo, pues, decir que no tiene importancia, porque la gente cuando oye de ministración y liberación lo primero que piensa es que yo estoy endemoniado. Yo no estoy endemoniado. No es solo eso, porque la administración no solamente lo lleva a ver si la batalla es con espíritus o con demonios, que es diferente, o con ángeles caídos, que es diferente, o si son ataduras, o si hay que sanarlo emocionalmente, la sanidad interior. Entonces la administración al alma te ayuda a sondear y a llegar a ver qué es el problema, porque es cierto, no todos son espíritus y demonios. No todo el tiempo es demonios el que vamos a sacar, pero quizás está atado, que es diferente. Quizás tiene una herida emocional. A una herida emocional no le puedo decir fuera herida, porque si lo hago, en primer lugar, los espíritus que andan vagabundeando, que están, hermano, en los aires, se van a dar cuenta, hermano, que no sé lo que estoy haciendo. La sanidad interior es diferente. Entonces uno puede llegar a discernir ahí qué es lo que necesita, si es con espíritu inmundo con el que va a pelear o con demonio. Hay un principio en esto. Si a usted le toca alguna vez ministrar y liberar, ¿cuál es la diferencia en que usted detecte o discierna que es un espíritu inmundo o un demonio? ¿Me ayuda? ¿Cuál es la diferencia? Sí, las dos se pueden manifestar, pero vamos a conocer realmente en la administración qué es, si es espíritu o es demonio. Y si ya detecto que es uno o el otro, yo debo de saber qué es lo que hace el uno o el otro en la persona. ¿Me doy a entender? Y entonces puedo darme cuenta en la manifestación también, verlo visiblemente en la manifestación, si es espíritu o demonio. Perdón. Sí, porque el demonio mata, el espíritu inmundo no. Entonces un demonio cuando se siente ya descubierto y que discierne también, porque ellos disciernen que quien está dirigiendo la administración o la liberación sí sabe lo que está haciendo, entonces ellos en la manifestación van a tratar de hacerse daño, porque lo que quiere es destruir ese cuerpo. Se puede sacar un ojo él solo, se puede arrancar la lengua él solo a mordidas, o se puede ir y chocar contra algo, con un objeto. Entonces ahí se detecta si es demonio o si es un espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo lo único que quiere es seguir saciando sus instintos inmundos en el cuerpo de esa persona. Eso es lo que quiere. Quiere ese cuerpo para seguir en su inmundicia. Claro, esto hay que explicar los grados que hay en entidades y cómo ellos mismos llegan a decir ya no lo quiero, ya lo usé. Por eso dice la Biblia en Lucas que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, ni siquiera dice que lo echaron, sino que dice sale de un hombre,
va a lugares desérticos en busca de reposo. Al no encontrarlo, dice: volveré de la casa de donde salí. Oiga lo que dice, mire qué terrible, ¿verdad? Dice: de donde salí, voy a volver a la casa de donde salí. Y al encontrarla barrida, adornada, Mateo dice: pero vacía, va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrándose, el postrer estado es peor que el primero. Pero entonces aquel se da cuenta: ya no lo necesito, voy a dárselo a los espíritus peores. Y estos espíritus peores es obvio que vienen a hacer en ese cuerpo cosas peores que las que hacía el inmundo. Porque hay una diferencia entre espíritu inmundo y espíritus acatartos. Es diferente. Entonces ya uno sacia hasta donde quiere y se lo da al otro. El otro también sacia hasta donde quiere. Ya cuando llegó a su nivel, entonces se lo puede entregar a un demonio. El demonio ya no sigue saciándose, sino que el demonio llega a matar. Ok, entonces esto es importante porque estamos hablando de este principio, y estas casas disfuncionales nos llevan a nosotros a entender que si uno se libera bajo ese techo, órele a Dios para que el resto se libere. Porque si usted se libera y se llena, alguien se libera y se llena y cierra las puertas y cuida su liberación. Cuidar la liberación se llama caminar en libertad. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso es libertad. Todo lo puedo hacer, pero no me dejaré gobernar otra vez de aquello. Eso es libertad. Entonces la libertad es proteger. Que le voy a decir otro principio. El éxito de una liberación no está en cuántos espíritus inmundos le echan a una persona, sino que el éxito de una liberación está que cuando ellos digan: volveré al lugar de donde salí, ya no puedan entrar, porque la persona está protegiendo su libertad. Me gustó mucho lo que decía la pastora Luz. Ella decía: es como volver a ser virgen. Ya no tienes la influencia como una opresión o depresión demoníaca. Depresión no enfermedad mental, sino que en términos de liberación, la depresión significa que están dentro. Opresión es que trabajan de afuera hacia adentro, y depresión es que trabajan de adentro hacia afuera. Dos cosas diferentes. Pero cuando uno se libera, hermano, es como que es virgen otra vez. Tiene que cuidarse, no abrir la puerta otra vez. Ok, entonces la casa dividida entonces significa familia no integrada en la liberación. Órele. ¿Cuántos han experimentado la liberación? Ok. Órele al Señor para que todos los de su casa se liberen. Órele, y Dios le va a dar esa bendición. Porque ¿cuál es el problema? Oiga, el problema es este: que el espíritu que sale de una persona regresa para intentar entrar no solamente en ese. Si ya no puede en ese, va a tratar de entrar en otro miembro de la misma familia o en otro miembro que esté viviendo bajo el mismo techo. ¿Ok? ¿Por qué? La palabra dice, Mateo 12:43, sale, verso 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. La palabra casa es la clave de esto. Esa palabra casa se puede decir oikos, y oikos significa casa o otro miembro de la familia. Eso quiere decir oikos. Es más, significa otro con el mismo código genético, otro con el mismo ancestro. Esa es la palabra oikos. Casa, miembro de la misma familia o familiar con el mismo código genético. Entonces puede volver y mira: no, aquel tiene la misma tendencia, el código genético es el mismo, heredó de los mismos progenitores, entonces puede entrar. Espíritu de casa es un espíritu generacional, uno que persigue el linaje,
las herencias ancestrales, las inclinaciones de una familia, los males. Mire, como aquí venimos a desnudarnos, no, en el sentido espiritual, el alma. Mi esposa testificó, pero ella, como es bien educada y reservada, no quiso contar bien el sueño. Pero yo solo me voy a pasar el tráiler, ¿verdad? Porque como yo no lo conozco a usted y yo no vengo a hablar de usted, me conozco yo un poquito a mí mismo. En el sueño me miraba viejito, mi hijo, ¿eh? Yo no estoy viejito, ¿no? Ok. Y los dos sueños eran así, miré a mi papá viejito. Y entonces, como nosotros estamos muy familiarizados con terminologías en ministraciones y en liberaciones, mi esposa rápido, este es ancestro. Entonces lo que le dijo fue: hijo, Dios te está mostrando que tú tienes que romper con algunos de los ancestros de nosotros. Mi esposa, ella se incluyó y dijo: no solo de tu papá, sino de también míos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted busca la administración y la liberación, Dios le puede romper ancestros y problemas con los que se batalla. Y si algo ha quedado inconcluso, que usted todavía no lo sabe, pero como usted atesora esa verdad, atesora esa oportunidad que Dios le ha dado de ministrar y sacar voluntariamente cosas negativas, entonces Dios, cuando hace otra visitación, Dios le va a revelar a usted las cosas que ni siquiera sus progenitores le dijeron, o ni usted sabe de las cosas que hicieron, por medio del Espíritu de Dios. Déjeme explicarle así. La Biblia dice: yo visitaré la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabe cuántas veces se repite esa expresión en la Biblia? Solo en el Antiguo Testamento 5 veces se dice lo mismo. Si usted tiene un buscador en computadora, ponga la palabra visitaré la iniquidad de los padres en los hijos, va a ver que 5 veces aparecen en el Antiguo Testamento. ¿No cree que es suficiente para comprender de que Dios está interesado en que prestemos atención a la razón por qué se mencionó 5 veces en el Antiguo Testamento la misma expresión? Las versiones más populares dicen yo castigaré, pero esa no es la primera interpretación, porque la palabra es pakad, yo pakad del hebreo, y pakad significa yo visitaré. Entonces viene Dios y te visita cada cierto periodo de tiempo por el Espíritu, para ver si usted y yo estamos trabajando en nuestra vida en orden de ir reduciendo los niveles de iniquidad que hemos heredado de nuestros ancestros. Todos tenemos la responsabilidad. Si el Señor lo visita hoy y le encuentra a la cintura la iniquidad, por decir algo, entonces va a decir: ya está la cintura. Antes de venir a Cristo tenía la iniquidad en toda su plenitud, pero lo ha liberado en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Él lo ha purificado en el bautizo en agua, en la Santa Cena, en ayuno, qué sé yo, en ministraciones anteriores, en liberaciones. Y entonces ha venido bajando el nivel de iniquidad y ya lo tiene hasta acá. En la siguiente visitación que Él promete, yo visitaré. En la siguiente visitación que hace otra vez el Espíritu y lo haya otro poco más abajo, entonces eso pone en ventaja al miembro de su familia. Porque mira Dios que usted está trabajando con responsabilidad. Entonces viene Dios y le revela a sus hijos, a sus descendientes, que ellos también tienen que hacerlo. Entonces ya después usted, en orden que ha venido trabajando y reduciendo los niveles de iniquidad, usted tiene solvencia para orar por sus hijos. Usted tiene solvencia porque ya está trabajando en eso. Y usted debe de saber que el mundo espiritual se mueve a través de un régimen jurídico de derechos espirituales.
Nada puede hacer Satanás ni ningún espíritu inmundo en nuestra vida, a no ser que le sea concedido. Y para que sea concedida la intervención de un espíritu en contra de nuestra vida, toda potestad tiene que solicitar una audiencia en una corte celestial. Y ahí presenta Satanás los argumentos, y ahí él dice: mira, esto es lo que tengo contra fulano, contra mengano. Entonces Dios, que es juez justo, si encuentra que aquel argumento tiene peso, entonces Dios autoriza la intervención. Dice, hermano, la Biblia habla hasta de un apóstol que fue pedido. Jesús le dijo: mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Dónde lo pidió? En una corte celestial. Pero si a usted lo mira trabajando, Dios, entonces ahora usted tiene solvencia para orar por sus hijos y desautoriza. Y no solo desautoriza, sino que también pide a Dios: Señor, muéstrale a Él. Y eso es lo lindo, cuando Dios mismo le revela a nuestros hijos, hermano, que tienen que romper con esas cosas. Y entonces nadie se tiene que escandalizar que miran al hijo del anciano liberándose, al hijo del pastor liberándose. Nadie, que diga la gente: uy, miren el hijo del pastor, mire que enchamucado estaba. Perdón, más enchamucado está el que critica eso. No sabe que aquel es un hijo y que está comiendo el pan de la liberación. Porque el pan de la liberación no es para los del mundo, el pan de la liberación es para los hijos. Para los hijos. ¿Cuántos quieren pan de la liberación? El pan de los hijos. Cuando Jesús dijo ese es el pan de los hijos, la palabra lehem del griego que usó Jesús, ¿sabe qué quiere decir esa palabra? Pan de la guerra. Cuando usted busca la palabra lehem, lo que quiere decir pan de la guerra. Por eso Jesús dijo, al ver que estaba endemoniada: no, este pan es solo para los hijos. Y aquella mujer, hermano, era una pagana. Se supone que eran pagana, pero era más creyente que otros, hermanos. Porque ella dijo: pero Señor, si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y Jesús se quedó asombrado. Dijo: mujer, pero tu fe. Y cambió la liberación. Entonces Dios, en la Biblia vemos cuando Dios decide cambiar. Ya dije esto, ministraban antes los ángeles y ahora deja. No, ahora ministran los ministros que levante yo. Antes el pan era solo para Israel, pero ahora no. Ahora todo aquel que venga de cualquier nación, de cualquier lengua, de cualquier tribu, pero si cree que Él es el que da el pan de la liberación, puede venir a ser un hijo y ser libre de todo azote en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, qué gloria, hermano, que nuestros hijos pasen. Entonces nosotros, cuando el otro hijo mío estaba pequeño, nos llegaban a decir: hermano, ¿qué hacemos con su hijo chiquitito? ¿Por qué? A todos los niños los tiene en línea y que a todos los está, dice, liberando. Y le pone la mano al niño y le dice: vomita pues, vomita, fuera. Hermano, ellos se acostumbraron a esto. Porque es una casa que está comiendo pan. Entonces nosotros tenemos que ver estos principios, que la liberación nos va a dar la integración familiar. Y al hablar de integración, no solamente es que usted esté casado legítimamente, gloria a Dios, que esté la familia unida, gloria a Dios, sino también que estén integrados en la liberación. Porque somos la generación que vamos a cortar con la historia familiar de estragos y familias disfuncionales. Y aquí hay algo interesante. Él dice que visita la tercera y cuarta generación. Usted mira que la cuarta generación, comprobado hoy,
por los genetistas, comprobado hoy por los psiquiatras y psicólogos, comprobado hoy por los antropólogos, que la cuarta generación es la que tiene la oportunidad para cambiar, para bien o para mal. Y que Dios visita a la cuarta generación. Usted en un momento es la cuarta generación. Sus hijos en un momento es la cuarta generación. Por eso es que en la Biblia usted no mira que Dios habla de una cuarta generación. Dice la Biblia: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la otra, ¿por qué no la menciona? Depende si esa generación va a cambiar para bien o para mal. Siempre dejó ese espacio, porque es la generación que tiene la oportunidad de cambiar la historia familiar. Y que de ti se levanten hijos que han creído en esto. Olvídese, hermano, si esto debería ser lo más común entre nosotros. Que los muchachos vengan y le digan: papá, meteme al cuartito. Esto debería de ser: mamá, meteme al cuartito. Y quiero renunciar a esto. Ayúdame, por favor. Eso debería de ser. ¿Me entiende? Y con más convicción nosotros que lo hemos experimentado, que sabemos que esto no es teoría, sino que son principios. Ok, entonces déjeme avanzar un poco más, porque hacia donde lo llevo es a ver las ministraciones. Ok, le presento a la hermana Raquel. Ok, lo único que le adelanto: conflictos ancestrales, pero la vamos a ministrar. Yo quiero que usted vaya captándome, por favor. Ya hablamos en la primera parte de lo conceptual, de lo ético y de lo teórico, ¿verdad? Ahora vamos a lo escritural y a lo experimental. Ya mi esposa abrió un panorama de lo que es consejería, de lo que es ministración, de lo que es liberación. O sea, ahorita ya estamos bastante avanzados, pero hoy vamos a lo práctico. Si a usted le tocara ministrar a Raquel, voy a darle datos de ella. Quiero que lo apunte. Por ejemplo, Génesis capítulo 31, verso 34. Usted conoce la historia. Se la llevó Jacob una madrugada, y era su esposa, por supuesto, pero él huyó ya de la casa de Labán. Dice la Biblia que Raquel tomó algo, y eran los ídolos familiares. Fíjense qué tremendo: ídolos familiares. Labán las persigue y se encuentra con Jacob y le reclama: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te viniste de escondida? ¿Por qué no dejaste que yo la despidiera? Etcétera, si ella era tuya. Pero el problema era los ídolos. Y dice: pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo la montura del caballo, se sentó sobre ellos. Labán, su papá, los buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Ok, esto es interesante. Todos tenemos la gran oportunidad para sacar algo que esté escondido. Todos. Dios le va a dar a todos la oportunidad. Y aquí estoy viendo de que esta es una figura de una administración. Ella está teniendo la oportunidad de decir: sí, papá, yo los tengo. Los escondí. La Biblia dice: ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no puedo levantar delante de ti, o no puedo levantarme, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Quiero que esa palabra, usted sabe lo que significa: estoy en la costumbre de las mujeres. Apliquémosle un eufemismo a eso y entendámosle el significado ahora en ese eufemismo. Porque no estoy diciendo que es malo para la mujer tener pues esa etapa, ¿verdad? Cada 30 días. Eso es normal. Pero en un eufemismo eso quiere decir algo más. Asimismo en la administración y en la liberación quiere decir algo más. Entonces dice: no me puedo levantar porque estoy con las costumbres de las mujeres. Mire la palabra que utiliza ahí: y él buscó, pero no halló los ídolos. Ok. Esta palabra buscó lo voy a llevar de nuevo a lo que vimos de primero, de dónde viene. La palabra buscó es esta misma.
escudriñar. Por eso está el mismo número. Él escudriñó, buscar o dejar que le busquen. Escudriñar, inquirir exactamente una investigación. Es figura de la administración. Lo que estamos viendo que él estaba buscando. Él estaba buscando. Porque mire, hermano, le voy a decir algo. Nosotros como padres no somos perfectos, ¿verdad? Y todavía tenemos algunas cosas que Dios nos quiere ministrar y liberar. ¿Sí o no? Ok, pero cuando usted ha experimentado sus primeras liberaciones, usted sí anhela que sus hijos sean libres. Especialmente cuando usted es consciente de lo que sufrió usted con algún problema. Usted no quiere que sus hijos pasen por ahí. Entonces veamos ahora a Labán de otra manera. Que no es tanto que él quiere sus ídolos para volverlos a colocar y que le sirvan como un altar de idolatría. No. Sino que él no quería que su hija siguiera batallando con el ancestro de idolatría, pues. Pero él buscó. Pero ella no colaboró. Ella los escondió. Ella estaba sentada sobre ellos. Pero le dijo: si me levanto te voy a contaminar. Entonces él respetó que no se levantara porque estaba en sus días. Pero eso es figura de que si la gente no colabora en la administración, tú no le puedes doblar el brazo para que diga lo que tiene. Ahora, consecuencias sí hay del problema de esconder. Entonces permítame que regresemos al pasaje. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok, gracias, hermanos. Entonces, ya vio usted cómo se decía, ¿verdad? Escudriñar. Ya vio el número que estábamos utilizando. Y vea que se lo vuelvo a poner aquí. Y él buscó, 26:64. Y él escudriñó, K-J-A-F-A-S, así se escribe. Buscar o permitir que te busquen quiere decir escudriñar. Ella: no me puedo levantar porque estoy con los días de las mujeres. Ok. Entonces él buscó, pero no halló los ídolos. Ok. Lo que Jacob había dicho antes de eso es lo siguiente. Jacob dijo: no, yo no tomé a tus ídolos, yo no los traje. Es más, si alguien de mi gente los tiene y los ha escondido, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Ahí está la administración. Hay varias palabras claves ahí. Entonces viene la consecuencia, es maldición ancestral. Jacob declaró una palabra y resulta 4 capítulos más tarde, Raquelita no se fue con otro, sino que se murió. Después de esas palabras, el que los tenga que se muera. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Lehem, pan de la liberación. La palabra Belén es Lehem, que quiere decir pan de la liberación. Menospreció la administración y la liberación y murió. Claro que no estoy diciendo que el que la desprecie se va a morir hoy en la noche y que lo vamos a cafetear. No. Pero la muerte es espiritual en primer lugar, la que se da. Espiritualmente comienza a decaer, empieza a perder los deseos, los anhelos en Dios. Después se vuelve una muerte almática. Y ya lo último es la muerte física. Mucha gente puede morirse antes del tiempo cuando no debería. Sé que tremendo. Entonces dice que murió camino a Belén. La palabra camino es derek,
que quiere decir camino, figurativamente curso de la vida o modo de acción, conducta, costumbre, encrucijada y proceder. La administración la podía haber salvado de morir. Esa palabra que declaró Jacob no hubiera tenido efecto en ella, porque la Biblia dice que no hay maldición que no venga por causa alguna. Aquel dijo: el que la tenga, que se muera. Y ella estaba sentada en los ídolos. Entonces la palabra, ¡pum!, le pegó. Oiga esto: los espíritus generacionales toman una palabra de maldición por causa de un problema ancestral, ídolos familiares, y las presentan en la corte celestial y piden eso, que se dé lo que aquella boca declaró. Entonces, ¿cómo se tratan estos asuntos? Por ejemplo, viene un espíritu generacional y le dice a Dios: mira, su propio marido se llama Jacob, acaba de declarar que se muera quien tiene esos ídolos. Su propio marido, quien la ama, y quien la ama y trabajó por ella, está diciendo eso. Si alguien con autoridad sobre ella, que la conoce perfectamente, dice que se muera, ¿cómo tu Dios puedes negarle la muerte? ¿Me estoy dando a entender? Esto es como cuando un papá habla mal de sus hijos, o cuando un papá en su frustración, al ver al hijo que no obedece, que no deja aquello malo, o que siempre está haciendo lo malo, y empieza a decir: este muchacho no se va a arreglar nunca, este muchacho en la calle va a terminar, este en una prisión va a ir a parar, este lo van a matar. Entonces viene un espíritu generacional, toma esa palabra, la presenta en las cortes celestiales, que son en todo momento, y le dice: pido que ese hijo termine así como dice su papá. Y Dios, que juez, ¿y cuál es el argumento que tú tienes? Su propio padre, que lo conoce, dice que él no se va a arreglar nunca. Solicito que venga un espíritu de lo que dijo su papá. Eso hay que ministrarlo. Si usted ha declarado alguna palabra en su dolor, en su angustia, contra algún miembro de su familia que está bajo su techo, de su casa, ministre eso para que esa palabra no se encarne en él. Una esposa orando por su esposo y todavía él con batalla, tú nunca te vas a componer. No se va a componer, hermano. No se va a componer. O el hombre, ¿verdad?, diciéndole a la mujer: tú no vas a cambiar. ¿Cómo espera que cambie si le está diciendo que no va a cambiar? No va a cambiar. Ni se la van a cambiar tampoco. Bien, ok. ¿Quién me quiere ayudar a ministrar a Raquel? Si usted es el que va a ministrar, ayúdeme, por favor. ¿Cuál sería lo que Raquel tiene que decir? Ayúdeme, por favor, hermano, si aquí estamos aprendiendo. Sí, pero ¿qué problemas más que todo? ¿Cuáles son los conflictos de ella? Porque lo que queremos es ya discernir el problema de ella. Usted conoce la historia de Raquel, ¿verdad? ¿Está familiarizado? Vale, le voy a dar una ayudadita y después lo llevo a otro. Que ella también era idólatra. Claro. Ok, mire, le voy a ayudar. Yo la ministré con mi esposa. Vale, está bueno. Le voy a ayudar. Y todo lo que usted dice se lo añadimos. Y le pedimos perdón allá cuando lleguemos al cielo. Ok. Esa es a grandes rasgos la administración de ella. Los problemas de Raquel estaban basados en ancestros. Cuando se habla de sangre, tiene que ver con ancestros. Dijo: estaba en sus días de menstruación. Y también en un eufemismo quiere decir problemas sexuales. Además mintió. Lo que ustedes dijeron, ídolos familiares, ancestro. Era idólatra ella también.
la mentira, ustedes lo dijeron. Y más adelante vamos a ver que camino a Efrata se amarga cuando está dando a luz y muere. Ahora, una administración en Seiputo le podemos sacar más, pero acuérdese que así como usted juzgue, así nos mandan a juzgar. Seamos misericordiosos, dejémoslo con 6. No, porque usted le puede poner un montón ahí. Es que lo que quiero es abrirle el panorama de una administración al oír la historia. Usted está oyendo la historia, pero usted ya sabe entonces qué puntos va a plasmar, a dejarlos como un récord para después entrar a una liberación. Ahora, ¿de qué hay que liberarla? Primero del espíritu de muerte. De ahí podemos liberarla de la amargura, de la mentira, del ancestro de ídolos. ¿Sabe usted por qué mucha gente de las nuestras que está en la iglesia tienen grandes problemas para consagrarse? Porque no han roto con ídolos. Hermano, la idolatría es algo que nosotros tenemos que asegurar que hemos roto con ella. Tenemos que declararlo. Yo vengo rompiendo a ese ídolo familiar. Si en su casa su familia era devoto específicamente de un ídolo con nombre. Pero hermano, imagínese, yo no sé si le he contado a usted, mi padre era idólatra de una entidad femenina que es muy fuerte en México y bueno, casi en toda Latinoamérica. Y que por razón de eso, él quería una hija. Porque quería ponerle el nombre de esa potestad. Y les nací yo, hermano, varón. Y solo, ¿qué cree que hizo? ¿Cómo me llamo? Mario. Ok, pero solo le cambió una vocal. Le quitó la A de lo que él quería y le puso O. Porque él era idólatra de María, al grado que quería una hija para ponerle el nombre. Yo tuve que romper con eso. Romper, porque la idolatría es uno de los pecados que atacan en la falta de consagración. Y la falta de consagración, el no poderse consagrar, no es solamente, es que no puedo vivir una vida en santidad, no puedo vivir una vida apartado. No es solo eso, eso es terrible, pero no solo eso, sino que la idolatría te cierra puertas. La idolatría te hace no entender otros principios de Dios. Le voy a decir algo, con todo respeto, hermano. Por ejemplo, las personas que no diezman, ¿cuál es el problema? Uno de ellos, la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando se era parte de esa religión, solo se daban limosna. No se entendía el principio. Y entonces hay que romper con eso. Ok. Sangrado vaginal tenía ella. Problemas de carácter sexual. Cuando hablamos de problemas sexuales, también dentro de ese mismo eufemismo se puede aplicar problemas con la fertilidad. Y mire usted que la Biblia dice, quiero poner otra mujer como ejemplo. Cuando Ruth se casa con Booz y entonces viene todo el pueblo a reconocerla, ¿usted recuerda la oración que hicieron? Que cuando el pueblo vio lo que Ruth había hecho, de que era una mujer moabita, pero había seguido a Noemí y le había dicho, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? ¿Usted recuerda eso? Ok, me llama la atención que cuando el pueblo llegó a reconocerla a ella, le hicieron una oración y una honra como una mujer, una matriarca. Le dijeron esto, que seas tú como una matriarca que edifica la casa de Israel. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Que seas una mujer fértil y que tus hijos conformen la casa de Israel. Entre Raquel, ok, Ruth como matriarca vino a ser una madre que permitió
que viniese de ella otra mujer que aparece, hermano, en la Biblia como una de las mujeres que trajeron descendientes a la casa de Israel. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente, que cuando usted mira en el libro de Ruth, ella era una mujer que no se suponía iba a aparecer en la genealogía de Jesús, y aparece ahí porque viene a ser la madre que podría cambiar ancestralmente todos los problemas de otras matriarcas, porque una matriarca es la que da una nueva raza de familia. Entonces todos estos problemas, cuando alguien se libera de sí mismo, hermano, estás trayendo beneficios no solamente digamos a un vínculo horizontal, sino que también vertical, sanguíneamente hablando. ¿Hasta dónde la liberación de una persona, de un hombre o de una mujer puede abarcar, hermano, libertad a los descendientes? De tal manera que nuestros hijos, pues cuando se casen, van a procrear con otra persona que sanguíneamente no tiene ningún dato, porque tenemos que ser prácticos. Ustedes están casados y ustedes, hermanos, ni genéticamente son semejantes. O sea, uno se casa con una persona que ni su pariente es, porque no tiene el mismo dato genético. Pero en esa unión se empiezan a dar a luz hijos por la fe del principal. Se empiezan a dar hijos que tienen otro dato genético. Gracias a Dios, aquellos que venimos juntos a Cristo, ¿verdad? Y que trabajamos paralelamente para ir liberándonos juntos, hermano, ir trabajando en nuestras áreas. Gloria a Dios por eso. Pero no podemos negar que la fe de uno, si es uno el que se mantiene en la fe en un hogar, tu fe puede hacer salvo a tu mujer, y como consecuencia la Biblia dice que tus hijos ya no son inmundos. Entonces a eso vamos, de la necesidad de trabajar. ¿Me ayuda usted con otro más? Ok. Cuando ella muere, la Biblia dice que mientras daba a luz, le decían: no te aflijas porque estás a punto de dar a luz. Pero mientras ella dio a luz, dice que moría, y antes de morir llamó a su hijo Benoni. Mire hasta dónde iba el ancestro, hasta dónde iba la iniquidad. Benoni quiere decir hijo de mi izquierda, hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. Eso quiere decir Benoni. Pero su padre inmediatamente le cambió de nombre y le puso Benjamín, que quiere decir hijo de la mano derecha, hijo de la bendición. O sea, ahora vemos al papá ministrando ese dato ancestral. Entonces quiero hablar de Benjamín. Veamos a Benjamín, los conflictos que él tenía. Para familiarizarme, esta es otra administración. Dice: entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, aquí se activó la palabra que dijo Jacob, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de su mano derecha. Ok. Pero ese hijo nació en medio del dolor. Cuando un hijo nace de una madre que tiene problemas emocionales, sentimentales, espirituales, claro, el hijo no lo recuerda cuando está nacido, porque no se va a acordar de las experiencias que su madre tuvo mientras él estaba en el vientre. Sin embargo, su sistema, el sistema neuronal de toda criatura, mientras se está formando, tiene una memoria que se llama memoria gramatical, memoria neuronal. La memoria que uno recuerda afuera se llama memoria gramatical.
Pero cuando un bebé nace de una madre que sufrió durante el embarazo y aún en el parto, todas esas experiencias las trae grabadas en una memoria neuronal. Eso significa que tarde o temprano va a influenciar en sus emociones y en sus sentimientos. Va a repercutir. Va a venir a alterar el carácter de ese niño. Puede llegar a ser un niño tímido, triste, solitario, depresivo, con mucho temor o mucho miedo, porque tiene neuronalmente grabado todo lo que su madre sentía mientras el embarazo. Entonces, Benjamín, aunque le cambiaron nombre, tenía necesidad de que alguien lo ministrara. Y entonces vemos la figura. Más tarde, en Génesis 44:12, cuando José, su hermano, esconde una copa de plata en el costal de Benjamín. Y luego más tarde va y lo busca, porque él los acusa de que le habían robado la copa de plata. Usted conoce la historia, ¿verdad? Pero ¿por qué digo esto? Porque ahí aparece otra vez la palabra buscó, que quiere decir escudriñar, que significa nuevamente buscar o dejar que busquen. Entonces José, como hermano mayor, es figura que está ministrando a su hermano, porque conocía la forma en la que nació. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ahora, ayúdeme a ministrarlo. ¿Cuáles son los problemas de Benjamín? Era el hijo menor, ¿verdad? Ahí podemos hablar de un inferior. Solo saber que nació en un momento de muerte de su madre, ese es un problema. Entonces, déjeme darle la administración mejor para abundar. La administración de Benjamín. Nacimiento con complicaciones. Nace en medio de la muerte. Nace en medio de amargura. Su madre lo maldice llamándolo Benoni. Queda huérfano de madre. Nacimiento con complicaciones. Llamémosle cordón umbilical atado al cuello. Peligros de aborto también. Nace en medio de la muerte. Wow, qué experiencia no habrá tenido su madre, que del sufrimiento que está muriendo le dijo que se llame hijo de mi dolor, que quede marcado con dolor, que se acuerde toda su vida de que en medio de la muerte nació. La amargura de ella y su nombre, y no tiene a su mamá. Ese es un típico patrón de una administración. Ahí hay que pelear, hermano. Ahí, ¿qué haríamos? ¿Usted daría consejo nada más? ¿Le diera disciplina? ¿Usted cree que hay que echar fuera espíritus inmundos de esa administración? ¿Ah? Ahí está la muerte. Y la muerte es un espíritu. Tal vez el nacimiento con complicaciones, si no se ha vuelto espíritu, podría ser una sanidad interior. Hablemos de los nacimientos de niños con cordón umbilical amarrado al cuello. Eso es terrible, hermano. Ese niño no puede ni comer. ¿Ah? El miedo también. Están comiendo y solo mastican la carne y la tiran debajo de la mesa, porque sienten que un espíritu como de estrangulamiento viene a la hora de comer. Están traumados, tienen un receptor en la garganta. Ahí hay que liberar. Bueno, ya no me pusieron apóstol, ya se acabó el tiempo. Bendiciones, gloria a Dios. Mire, yo no me había dado con ese rótulo. Como no hace caso, mirad cuán grandes letras te escribo, como Pablo,
Ok. Me falta Esaú, aquí está la administración de Esaú, se lo dejo para que usted lo haga. Y me falta la administración de Jerusalén. Me faltan 2 administraciones, se las dejo para que usted las continúe. Termino con esto: modelo y estructura de una hoja de administración. O sea, tenemos que hacer un orden de administración. Esta es una idea, usted le puede añadir. Primero, una hoja de administración. ¿Cuáles son los puntos que debe de llevar? El nombre y el día que se hace. La razón principal por la que viene, es decir, los problemas presentes. Tiempo de duración, es decir, desde cuándo batalla con el mismo problema. Esto es importante porque ayuda a discernir lo enraizado que está un problema, el territorio que ha ganado espiritualmente, emocionalmente, físicamente y materialmente. El significado de la administración es que la persona sepa que se va a tocar su pasado, su presente, para poder predecir su futuro. Ministrar los tiempos. Eso significa sondear los 5 tiempos más importantes de la vida que la pastora Luz los mencionó. Es la concepción, el nacimiento, la genealogía, la crianza y las batallas actuales. 5 cosas importantes. En la concepción, ¿qué motivó a tus padres para que te engendraran? En el nacimiento, ¿cómo fue similar a Benjamín? ¿Cómo nació él? Genealogía, ¿cuáles son los ancestros? ¿Cómo lo criaron? Y las batallas que tiene. Otro punto importante es confesiones. Expulsar al muladar todo acerca del problema, permitiendo que hable o se desahogue de su problema. Tiempos de quitar derechos es darle oportunidad de las confrontaciones. Tiene que confrontar los problemas, reclamar aunque no esté ahí presente el que le hizo daño. Tiene que reclamar, tiene que pedir perdón a Dios si eso corresponde, o perdonar al agresor. Luego, liberación, determinar qué entidad entró al escenario de los conflictos, si son espíritus inmundos, demonios, influencia de ángel caído, ataduras, sanidad interior. Finalizar la liberación es llenar los vacíos que quedaron de la liberación, orando a Dios llene con su Espíritu Santo, y de ahí que venga espíritu de paz, de gozo, dominio propio, amor, fe. Y un ejemplo, Isaías 11:12, los 7 espíritus que estaban sobre el Señor Jesús. Y por último, consejo final: explicar que hay que cuidar la libertad y que es su responsabilidad para que no vengan 7 peores. Ese es un patrón para hacer una administración y una hoja de liberación. Amén y amén. Bueno, se terminó el tiempo y pues solo le pido que oremos, ¿verdad? Nos pongamos delante de Dios y que Dios no solamente nos haya concedido este tiempo para equiparnos, sino también para poder examinar nuestra alma y poderle pedir al Señor nos ayude. Lo invito para que se pongan sobre sus pies, por favor, en el nombre de Jesús. Y que ahí, delante del Espíritu Santo, usted pueda pedirle a Él que le muestre cosas que quizás usted ni la sabe, pero que usted anhela romper con todo aquello que le impida el tener el derecho y la solvencia para orar por los suyos y para poder cortar de raíz en su genealogía todo ancestro y toda influencia. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, que es real, pueda fluir en esta noche, en este lugar, sobre nuestras vidas, y que sea por tu Espíritu que nosotros podamos ser redargüidos. Muestra, por favor, los caminos para que se cumpla tu palabra, que nos ayude a escudriñarnos, a examinar nuestros caminos y nos volvamos al Señor. Señor, mira aquellas cosas que se presentan en la vida como obstáculos que nos han frenado, nos han impedido alcanzar el cumplimiento de las promesas que tú nos has dado, Señor. Problemas que también nuestras generaciones pasadas batallaron y que se fueron de esta vida
sin vencer esos obstáculos. Y ahora nosotros, Señor, nos ha tocado experimentar también lo mismo, pero queremos que nos muestres a través de tu Espíritu qué es lo que hay que remover, contra qué estamos peleando. Espíritu Santo, que toda maldición ancestral se rompa, que todo espíritu de enfermedad, Señor bendito, sea desarraigado. Todos los estragos familiares, Señor, puedan ser desarraigados también, y que nuestras familias puedan ser familias integrales, Señor, con manifestaciones diferentes de amor, de paz, de gozo, de unidad, de sanidad, de inteligencia, de sabiduría, Padre, con talentos, con habilidades, con capacidades, en el nombre de Jesús. Oh Dios, rompe, Señor, con aquellas cosas. Muéstrale a tus hijos y a tu pueblo, Señor, los males que hay que romper. Llévales a la experiencia de revelar, Señor, desde dónde viene su batalla, desde qué ancestro viene. Y Cataramay, Ibra Socotomay, en el nombre de Jesús, hazles una administración a tus hijos hoy. Permite que ellos puedan escudriñarse a sí mismos y voluntariamente, Señor, renunciar en el nombre de Jesús. Y Cataramamamay, Brosocotomanda Lamay. Vamos, hermano, dile al Espíritu Santo que te ayude. Vamos a hacer una oración de liberación y el Señor te va a oír. Aunque no hay una hoja para escribir particularmente tus problemas, pero yo quiero que los presentes delante del Señor, que los lleves delante del Señor y dile: este es mi problema. Con esto he batallado por años, Señor. Estas son mis luchas. No me puedo levantar de esto, Señor. Aquí es donde tropiezo. Señor, hacia eso me inclino. Esas son mis batallas. Esas son mis luchas. Temores, enfermedades, hermano, crisis económica, problemas de unidad, problemas matrimoniales, separaciones, abandonos, divorcio, problemas en el área sexual, problemas con el ocultismo, visitaciones de potestades, y catarramamamay, y brazocotolomay, en el nombre de Jesús. Este es el día para romper, pero el Espíritu Santo te está revelando a tu vida. Ahora el Señor te está mostrando. Hoy se podría romper con los males que en el pasado atacaron a tu casa, a tu línea sanguínea, y a ti Dios te ha escogido y te ha dado su Hijo para que tengas la oportunidad de romper con ese eslabón generacional de males. En el nombre de Jesús. Vamos, este es tu día, este es tu día. Este es tu día de liberación. Se rompe todo ancestro, se rompe toda maldición. Fuera ahora. Y catarramamamay, y brazocotolamay, en el nombre de Jesús. Ahora vengo llamando a batalla a todo espíritu ancestral. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te atamos de pies y manos. No te muevas, no te moverás, quedas atado de pies y manos para que sea liberada. En el nombre de Jesús, pongan la boca abajo. Ahí, amarrada ahí, no te mueves de ahí, de pies y manos, amarrada a la tierra. Vamos, fuera, emerja todo.